A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, la hora de la salud en Radio Marca. Me encanta decir cada día la hora de la salud en Radio Marca. Así tú vas ya viendo en tu reloj y poniendo la etiqueta de la hora de la salud. A las 3 de la tarde es la hora de la salud. Eso os tiene que quedar claro a todos. Luego el resto de día, actualidad deportiva, debate, entrevistas, un montón de cosas que tienen que ver con el deporte. Pero a las 3 es impepinable. De lunes a viernes ya sabes que nos cuidamos. Te contamos un montón de cosas, pero además que trabajan o que están enfocadas o donde nos centramos más, que es en la prevención, ¿vale? En el autocuidado, en la prevención. Luego, en el diagnóstico precoz, ahí es donde nosotros ponemos el foco. Y os contamos cosas, pues, también os damos herramientas muy sencillas para que podáis incluir en vuestra rutina, en vuestra día a día para cuidaros. Ya sabéis que somos un programa pues muy sencillo para eso, sin presiones, sin agobios, sin decirnos todo el rato, tienes que, porque eso al final termina agobiando también y yo lo entiendo. Y lo que intentamos en el programa o lo que pretendemos en el programa es cuidarnos. Si al final os imponemos, pues vais a huir de esa idea de autocuidado, prevención, ¿no? Donde hay que poner el foco. Así que nosotros de manera muy relajada, y tú te vas quedando con cosas en tu cabeza y luego pues ya vas adquiriendo como rutinas, ¿no? Esas herramientas que te damos, rutinas saludables. Bueno, vamos a empezar con el programa de hoy. Abrimos con el Club de los Jueves con Clínica Centro. Ya sabes que me gusta llamar el Club de los Jueves porque el jueves es su día, el de Clínica Centro, y nos centramos en la traumatología con un montón de temas. Hoy vamos a hablar de las lesiones en el deporte profesional, pero ojo, vais a decir, ¿solo vais a hablar de deportistas de élite? Yo no soy un deportista de élite, ¿no? Vamos a ver cómo se cuidan, las lesiones propias en el deporte de élite, pero además también lo vamos a comparar, bueno, pues con los deportistas amateurs, con todos vosotros, y un poquito pues cómo es la recuperación de un deportista profesional y un deportista amateur ante una misma lesión. En fin, ya sabéis que lo vamos a adaptar todo a vosotros. Y después hablaremos de epilepsia. El segundo lunes del mes de febrero siempre se celebra el Día Internacional de la Epilepsia. Lo teníamos pendiente dentro del calendario de la salud, así que hoy vamos a atender a ese calendario hablando de la epilepsia con la doctora Inés Lipperheide. Son las 3:03, las 2:03 en la Comunidad Canaria. Arrancamos ya directamente con el Club de los Jueves. Cuídate. ¿Cuántos días tiene la semana? Veo 7. ¿Y las maravillas del mundo? Veo 7. ¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Bloods? Veo 7. Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense e investigación. Veo 7, gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. I've been boozy since I left. I ain't changing for a check. Tell my mom I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord, 1. Here comes the 2 to the 3 to the 4. Bueno, pues venga, arrancamos el Club de los Jueves con nuestra sección de traumatología con Clínica Centro. Ya sabéis que es referente absoluto en cirugía traumatológica y deportiva. Además es centro médico de excelencia FIFA, un centro que lleva años siendo lugar de peregrinación para deportistas,
pacientes con lesiones complejas y bueno, para cualquier persona que quiere ponerse en manos de los mejores especialistas. Como os decía al principio del programa, hoy nos vamos a centrar en las lesiones en el deporte profesional, pero también relacionándolas con el deportista amateur. Estamos con la doctora Ana de la Torre. Para mí es un placer tenerla aquí en el programa, tengo que decirlo, porque fíjate, dentro de esa precaución que tenemos en el programa, ya está vinculada a un club deportivo, a un club de fútbol, y entonces yo siempre con los médicos de un club de fútbol siempre tengo pues más reparo dentro del programa de salud, porque entiendo muchas veces, oye, pues que no se puede mezclar en estas cosas, que nosotros hablamos de salud, pero muchas veces también quieres saber de los deportistas cómo están. Entonces en Cuídate para esto somos muy respetuosos, pero yo tenía muchísimas ganas de tener a la doctora Ana de la Torre aquí en Radio Marca y aquí en Cuídate. Es traumatólogo, especialista en medicina deportiva y también en muñeca, mano y codo. Pero es que además, como os estoy diciendo, empezó a trabajar en el Getafe en 2007, se convirtió en la primera mujer médico en un equipo de fútbol de primera división. Me acuerdo perfectamente cuando lo contamos aquí en Radio Marca, en aquel momento yo ya estaba haciendo Cuídate y desde entonces pues forma parte de los equipos médicos del Getafe. Actualmente ocupa el cargo de presidenta de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol. Ana de la Torre, doctora, ¿que quieres puntualizar algo? Y lo puedes puntualizar. Sí, pues muchas gracias por invitarme, lo primero, y ahora no soy presidenta de la Asociación Española de Médicos de Fútbol porque está otro compañero que justo he dejado de ser presidenta hace un año y algo. Entonces, pues bueno, era solo puntualizar eso. Bueno, no, pero hay que decirlo. Oye, claro, lógicamente, a veces se nos puede pasar el nombre, el cargo, lógicamente, bueno, pero lo fuiste durante bastante tiempo y si estás en el Getafe, ya son muchos años en el Getafe. Yo no sé si marca un poco. Ahora ya, claro, es distinto, ¿no? Pero en aquel momento el ser la primera mujer, ¿no? que estaba dentro de un equipo de fútbol, ¿no? Con ese cargo como médico. En aquel momento fue una revolución. Sí, fue una revolución más de lo que pensaba, porque yo estoy en el club gracias a que el responsable médico de los servicios, coincidimos en un máster de traumatología del deporte y entonces pues necesitaban una persona y él pues me abrió la puerta. Pero en aquel momento ver una mujer en un vestuario masculino pues no era algo habitual y me he dado cuenta un poco de la revolución cuando ha pasado el tiempo, que él sí que me lo ha dicho a posteriori, porque en aquel momento es verdad que tenía la sensación un poco de tener que demostrar que era médico por ser mujer, que es una cosa que no es así o no debería ser así, ¿no? Claro, porque ahora eso no se entiende, ¿no? Pero no hace tanto tiempo, pues sí, parecía que pues la mujer pues no estaba en esos cargos, en esos puestos, ¿no? Y más con pues un equipo de fútbol que todo era como más masculino, ¿no? Todo el entorno y de repente, bueno, pues llegar una mujer médico, bueno, pues en aquel momento pues sí podía llegar a sorprender a las mujeres. En ese momento no se enorgullecía porque efectivamente ni una mujer ni un hombre por cuestión de sexo tiene que demostrar más o menos. Lo que tiene que demostrar es que es profesional. Eso. Ya está. Es lo único que se pide, ¿no? Y más en cuestión de medicina. ¿Los periodistas nos portamos bien? Sí. Yo siempre, la verdad es que me habéis tratado muy bien y reconozco que incluso habéis hecho que fuera noticia eso también, ¿no? Porque es una forma también de luchar un poco por los valores, ¿no? En ese sentido. Entonces siempre habéis estado a nuestro lado. Siempre queremos rascar un poquito y cuando hay una lesión o cuando hay un problema, intentar un poco saber más de la cuenta y oye, no podemos olvidar que por mucho que sea un futbolista en este caso, un deportista de élite, pues al final está antes de nada ese tratamiento médico-paciente, ¿no? Porque en ese momento no es futbolista, en ese momento es paciente cuando hay una lesión, sí. Y eso no lo podemos perder de vista. Vamos a hablar de lo que es el cuidado, ¿no? Y las lesiones de un deportista de élite y también de un deportista amateur. Déjame que me centre un poquito, porque claro, yo tengo la curiosidad ahora un poco de cómo se gestiona desde el punto de vista médico, cómo se trabaja en un club deportivo, en este caso de primera división, ¿no? ¿Cómo es el día a día?
pues nada, el día a día eres una persona de carne y hueso lo primero, y que lo que intentas es acercarte al deportista para ver qué necesidades tiene, pues desde que se levanta hasta que se marcha para su casa, ¿no? Y lo primero que hacemos es hacer un poco una revisión de todos los deportistas que están lesionados, si pueden entrenar con el equipo, no pueden entrenar, si van a hacer un entrenamiento completo, si pueden hacer una parte del entrenamiento, y no es una decisión que tomes tú solo como médico, sino es una decisión que se toma de forma consensuada con los fisioterapeutas, los readaptadores y con el preparador físico. Entonces, lo primero es ver cómo están, y a veces no son lesiones, a veces son enfermedades comunes, como... Que puede ser una gripe o una gastroenteritis. Exactamente, que hoy en día es una cosa bastante habitual, y entonces los tienes que tratar, y eso va a hacer que el rendimiento de ese día disminuya, y tienes que adaptar un poco el entrenamiento a esa situación, ¿no? Eso claro. Es lo que cada día tienes que ir moldeando. Luego sí que es verdad que a lo mejor hay 1 o 2 jugadores que están lesionados y que llevan una evolución, y entonces es simplemente ver que esa evolución va correctamente, o si necesita alguna ayuda o algún cambio, y estar ahí. Simplemente es estar ahí. Acompañarles, ¿no? Acompañarles en esas necesidades. No sé si desde que entraste hasta ahora han cambiado también mucho ese acompañamiento al deportista. Es decir, a lo mejor antes se centraba mucho, o a lo mejor sigue siendo a día de hoy así, ¿no? En cuando aparecía una lesión o había una enfermedad, aunque fuese una enfermedad común y tal. O ahora también se trabaja un poco, si no hay ningún problema, en la prevención. El ver un poco, adelantarte un poco a la situación de determinado jugador y decir, oye, mira, esto parece, tira por aquí, o hablar dentro de este trabajo multidisciplinar. Oye, si dentro de estos días a este jugador, este entrenamiento lo adaptamos un poquito. Ahora cada vez más se trabaja la prevención. Claro. Es algo que se ha hecho siempre, pero ahora en edades más tempranas, sobre todo en niños y adolescentes, que su cuerpo está en transformaciones continuas, y eso puede influir, ¿no?, en la aparición de lesiones, y el trabajo de prevención va a hacer que ayude a que esas lesiones sean menores o que tengan una gravedad también menor. Y si estamos hablando ya del deportista de élite, sobre todo un trabajo preventivo cada vez se hace más. Si nosotros nos fijamos en el morfotipo de un futbolista, como es el donde yo me defiendo mejor, de hace 10 años, no tiene nada que ver con el de ahora. Ahora los futbolistas son atletas. ¿Por qué? Porque han cuidado un poco todos los aspectos, ¿no? Y porque se ha hecho un trabajo preventivo que antes no se hacía. Antes se hacían trabajos de fuerza como más específicos del fútbol, pero ahora cada vez más se hacen trabajos en gimnasio, que eso es complementario con el trabajo de campo, y luego se hace un trabajo de fuerza en el mismo campo, en cualquier deporte. Los atletas lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo los velocistas, que les hemos visto a lo mejor entrenar con trineos, arrastrando trineos, pues eso es una cosa que se ha trasladado a otros deportes, pero que ellos ya llevaban haciendo desde hace tiempo, ¿no? Hay que entrenar como se quiere competir. Y una cosa que es importante, si tú compites, o sea, entrenas a un nivel bajo, la competición normalmente pues será más baja, o el nivel será más bajo. Por eso es tan importante. También por eso es tan importante la pretemporada, ¿no? Que es esas semanas en las que el deportista se pone a tono después de haber tenido un periodo de descanso que es necesario. Fíjate que muchos médicos de cualquier disciplina ponéis mucho el foco en la pretemporada. Claro, porque si la pretemporada fuese a marcar mucho el año. Sí, la pretemporada es como ir recargando las pilas, por decirlo de alguna manera, para que luego esa batería de esas pilas te duren durante todo el año. Bueno, durante todo el año a veces es difícil, ¿no? Claro. Pero se hacen, por eso están los preparadores físicos, ¿no? Que hacen esas pretemporadas que a veces ayudan a estar hasta la mitad del año, y luego hacen una mini pretemporada en Navidad, o bueno, en Navidad, antes o después de las Navidades, ¿no? Dependiendo un poco de los tiempos de competición, pues se juega, pero es súper importante, sobre todo en aquellos equipos o en aquellos deportes en los que a lo mejor no tienes tanto recambio a nivel de jugadores, porque si tienes mucho recambio, pues si el jugador está fatigado, pues tú puedes utilizar otro deportista, pero hay muchos deportes que no, y si estamos hablando de deportes individuales, pues bueno, ahí es ya importantísimo. Madre mía, es que tú fíjate lo que conlleva ser deportista de élite, que parece que es el día del partido, o es el día de la prueba, o es el día de tal, pero es que están permanentemente en su entrenamiento, los días previos, todos los días. Claro. O sea, preparando su cuerpo para o esa hora de partido, o esa prueba, o esa maratón, o ese...
es mucho, es un esfuerzo brutal. O sea, es que nosotros siempre decimos que el deportista élite, perdóname, pero esto no es bueno. Está bien, pero que no es bueno. Claro, muchas veces no es salud por eso, porque no es salud. Se exige pues estar al máximo nivel durante toda la temporada y eso es muy difícil. Entonces, sí que tienen que cuidar un poco todos los aspectos que antes de empezar estábamos comentando, ¿no? Ese entrenamiento invisible que se ha hablado durante mucho tiempo, que no solo es el entrenamiento que haces en campo, sino qué es lo que comes, cuándo lo comes, cuántas horas pasan desde la hora de la comida hasta la hora de la competición o del entrenamiento, cuántas horas duermes, que hoy en día se está dando mucha importancia, ¿no?, a las horas de sueño, que es como una recuperación en la que nos va a ayudar a que nuestros músculos, nuestro cerebro desconecte y recargue pilas para volver a estar al 100% al día siguiente. Pues todo ese entrenamiento que se va haciendo en todas las áreas ayudan a que el deportista sea mejor esta persona que aquella otra persona, ¿no? Si solo cuida un aspecto de ese entrenamiento. Menudo trabajazo tienen los servicios médicos y los deportistas, que conste, es tremendo. Claro, si nosotros nos ponemos a pensar cómo han cambiado las cosas, tiene lógica, porque es verdad que ahora, de hecho muchos deportistas lo han dicho también, ¿no? Y no solamente en el fútbol, el calendario, la carga del calendario, ¿no? Y dices, si ahora mismo no se trabajase tanto en la prevención, no se preparase tanto como se está preparando uno, habría muchas más lesiones. Sí, está claro, porque ahora a veces los partidos, en los deportes de contacto sobre todo, es donde tienes que tener un tiempo de recuperación entre partido y partido, porque en un deporte a lo mejor como el ciclismo, que hacen esfuerzos muy grandes, pero no hay un contacto, a lo mejor la recuperación se puede hacer mejor porque no hay traumatismo, pero sí que es importante. Entonces, si tú no cuidas nada más terminar el partido, el suplementar o nada más terminar una competición, el rellenar los depósitos de glucógeno, por decir algo que es como lo necesario para que el músculo siga funcionando y trabajando, pues no vas a estar al mismo rendimiento, porque eso a lo mejor necesitarías más días, pero si tú quieres tenerlo en menos tiempo, pues tienes que empezar a recuperar desde el minuto cero. Y esa es una de las diferencias que a veces también hay con un deportista amateur, ¿no? El deportista amateur, ¿por qué tarda más tiempo en recuperarse en determinadas lesiones? Pues a veces no hace un tratamiento preventivo, no hace un estiramiento, no hace un calentamiento, se dedican a hacer competición, pero no hacen un entrenamiento a lo largo de la semana. Y también luego, pues eso, si se lesionan, a veces los primeros tratamientos pues han pasado varios días, primero hasta que se hace un diagnóstico y luego hasta que se tratan. En el deporte de alta competición, pues el diagnóstico lo quieren para allá y el tratamiento es desde el minuto que se lesiona. Claro, me parece muy bien haber introducido este tema y comparándolo con los amateurs, ¿no? Porque ahora mismo es verdad que a veces en los amateurs hay una sobrecarga de entrenamiento tremendo, ¿no? Y ya juegan, si juegan sea al fútbol, al tenis, al pádel, juegan como profesionales y lo dan todo como profesionales. Pero claro, no es lo mismo una sobrecarga de trabajo por calendario, por todo lo que tienen encima de un deportista élite que está permanentemente preparándose, que nosotros, un amateur, cuando se sobrecarga por un sobreentrenamiento, por de repente llegar y jugar como un deportista de élite. Y claro, eso se tiene que ver en las lesiones que aparecen, en la recuperación, en todo. Claro, o sea, las lesiones normalmente en el amateur a veces son más graves, pero por eso, porque muscularmente a lo mejor no tienen una musculatura tan trabajada en todos los aspectos, porque a lo mejor trabajas más si haces algo de tren inferior, pues el tren inferior, pero a lo mejor no te preocupas de tener un tren superior que compense y las molestias que puedan tener. Y es verdad que el deportista de alto nivel sí que hace trabajo cada vez más de tren superior, tren inferior, aunque sean deportes asimétricos, o si estamos hablando del tenis, que eso se ha hecho siempre, ¿no? Pero empiezan a tratarse desde el minuto cero y luego además ellos también saben lo importante que es la recuperación en esos momentos. Entonces sí que suelen cuidar la recuperación. Un deportista amateur pues tiene otro trabajo. El deportista profesional, su trabajo es el deporte. Entonces ellos lo tienen claro, ¿no? Al final las lesiones que encontramos en el deporte profesional son lesiones laborales, por decirlo de alguna manera, un poco diferentes, pero... Sí, porque ahí no va el de riesgos para decirte, ¿qué es lo que has hecho? Que aquí lo tenemos, ¿eh? Cuando tienes aquí una lesión en el trabajo ya vienen de riesgo, porque es lo normal, ¿no? También por otro lado.
¿son las mismas dentro del mismo deporte? Por ejemplo, pues estamos en el fútbol o en el tenis, por ejemplo, o en el pádel. ¿Las mismas lesiones del deportista profesional que en el amateur? O sea, ¿en las mismas zonas son...? Sí, la mayor parte de las veces sí. La lesión estrella en cualquier deportista son las lesiones musculares, que representan alrededor del 40, incluso entre el 40 y el 50% de las lesiones que podemos encontrar. Eso es el mayor número. Son muy frecuentes. Dependiendo del deporte, se dan en una zona o en otra. Por ejemplo, si estamos hablando del fútbol, las lesiones más frecuentes son a nivel de los isquiotibiales, a nivel del recto anterior y a nivel del gemelo. Si estamos hablando de un velocista, isquiotibiales, ¿no? La típica imagen que vemos, que nos ponéis vosotros en los medios de comunicación, que se echa la mano hacia atrás. Si estamos hablando, por ejemplo, en carreras de velocidad, se echan la mano atrás y no pueden continuar. Pues una lesión de isquiotibiales, ¿no? No sabemos si es más grave o menos grave, y eso lo vemos en el fútbol. Pero si estamos hablando en deportes, por ejemplo, como el tenis, pues a veces las lesiones son más en tren superior. Entonces, las lesiones musculares a veces son lesiones a nivel del recto abdominal o a nivel de los oblicuos o a nivel de otra zona, pero la lesión muscular es la estrella. No siempre son las lesiones más graves, porque las lesiones más graves en los deportes, y que es de las que más se hablan, son las lesiones de ligamento cruzado anterior. Sí. ¿Por qué? Por el tiempo de recuperación, ¿no? Estamos diciendo que hace unos años las lesiones del ligamento cruzado anterior se daban unos 6 meses para volver a la competición, y hoy en día se ha visto que hay que darle más tiempo, que 6 meses es poco tiempo y se tiende casi hasta el año, ¿no? Y muchas veces el deportista no se encuentra bien hasta que ha pasado un año. Él te dice, no tengo la misma sensación en esta rodilla que en la otra. Wow. Pero bueno, yo creo que una cosa que también hay que tener claro, que la gente dice, es que cuando uno se lesiona de ligamento cruzado no vuelve al mismo nivel. Yo eso no lo tengo tan claro, porque a veces en el mismo equipo tú tienes deportistas que tienen lesiones de ligamento cruzado y están compitiendo. Se han lesionado de hace 4 o 5 años y puedes encontrar en un mismo equipo a 5 jugadores con lesiones de ligamento cruzado. ¿Y eso de qué depende? A lo mejor que unos jugadores pues puedan volver al mismo nivel y otros no. ¿Tiene que ver más con la parte mental? A veces sí influye la parte mental, porque claro, el miedo es libre y bueno, y también del tipo de lesión que hayas tenido, ¿no? Y si estamos hablando de, por ejemplo, deportistas amateur, el miedo yo creo que es lo que juega un papel. Tampoco viven de eso y al final tú, cuando has tenido una lesión grave, sabes lo que supone, y a veces pues a lo mejor dices, pues me dedico a hacer otro deporte porque no me compensa, ¿no? Entonces... Claro. Bueno, es que depende mucho, que no somos iguales, y es verdad que el miedo hace el que haya tenido una lesión, o sea, ya volver... Tú has tenido una lesión fuerte en el pádel, y por mucho que ames el pádel, si ha sido fuerte, el volver al mismo nivel, a disfrutarlo, o incluso muchos pues piensan en decir, bueno, pues mira, cambio de deporte porque yo a esto no, es que ya no lo disfruto porque tengo miedo, ¿no? Ellos saben reconocer ese miedo. Sí. Claro, en este caso es muy distinto. Luego, dentro de las lesiones, por ejemplo, decíamos que las lesiones musculares son las que más, ¿no? Que en el fútbol aparecen, o en cualquier otro deporte, lesiones musculares, pero cuando se trata de un amateur, esas lesiones, al menos parece desde fuera, que son más recurrentes, o sea, que como que se vuelven a repetir, y en el deportista de élite no. Bueno, o sea, porque la lesión muscular, el principal factor de riesgo de volver a tener una lesión es haber tenido la primera lesión muscular. Ese es el principal factor de riesgo. Entonces, claro, si ya has tenido una lesión, como no hagas ese tratamiento preventivo del que estábamos hablando antes, hagas un fortalecimiento del resto de las estructuras, no cuides a veces los tiempos para volver a hacer y a meter determinadas cargas, pues lo que estamos predisponiendo al paciente o al jugador es a que vuelva a sufrir otra lesión. En los deportistas de alto nivel también se dan. Por eso yo, cuando veo niños y adolescentes con lesiones musculares importantes, me da pena, me da miedo, porque son muy jóvenes y su cuerpo está todavía formándose. Entonces es muy importante que en esas edades los cuidemos de una forma especial. Y la forma especial de cuidarlos es intentar respetar los tiempos. Con ellos no hay que tener tanta prisa como un profesional, que vive de eso, pero un adolescente puede llegar a vivir de eso, pero hay que respetar esos tiempos. Wow, es que también es verdad que como siempre en este programa hablamos mucho, ya sea una enfermedad, de una lesión, de lo que sea, en edad adulta, pero siempre terminamos hablando de los jóvenes, de la prevención, del cuidado, de cómo lo bien que lo hagan cuando son pequeños puede repercutir en cuando sean mayores, en este caso ya sea para ser deportista élite o no, pero en el caso de cuidarse desde pequeño, ahí no lo saben si van a ser deportistas de élite o no, hay que hacer las cosas bien.
Y encima lo más gracioso, entre comillas, de los niños y los adolescentes, que muchas veces no son ellos los que se cuidan, claro, son los padres los que tenemos que cuidarlos, ¿no? Entonces dependen de otros, tanto en la alimentación como en las cosas, en determinados hábitos, ¿no? Entonces por eso es muy, muy importante tener ese cuidado con ellos. Pero incluso y trabajar con los padres. Con el deporte que practiquen o con su día a día, es decir, dependiendo del deporte, pues con el calzado, por ejemplo, con el terreno de juego. Yo ahora miro, para mí, que seguro que muchos padres que nos estén escuchando, ¿no? La lucha que tienen los profesores de educación física, por ejemplo, con el calzado de los niños. Claro. A veces llega un correo electrónico amenazante, con todo el cariño lo digo, muchas veces de los profesores diciendo, oye, por favor, este tipo de calzado no. Claro. Sí, o por ejemplo cuando ves a los niños, yo hablo del fútbol porque estoy más cómoda en ese ámbito, claro, pues ves a los niños que salen del coche con los padres y van con las botas con tacos o las botas de fútbol o multitacos caminando hasta el campo. Pues no, lo normal es que el calzado se use en el sitio donde tenga que estar, ¿no? Igual que cuando estamos hablando en pista cubierta, pues el calzado tiene que ser específico, no el que traigas de la calle, que al final estás arrastrando también arena, otras cosas. Primero que puedes tropear el suelo, ¿no? Que por eso en algunos sitios te dicen que no tienes que entrar con ese calzado, y otras veces porque esos calzados son para ese tipo de superficie y a lo mejor si tú lo utilizas para la calle tampoco te sujeta el pie ni te ayuda a tener esas mejores condiciones, ¿no? En una situación que lo podemos ver como algo pues banal, que no es importante, bueno, que sí, que vale, que no se tiene que poner los zapatos, pues puede repercutir al final a modo de lesión y luego en su futuro, ¿no? Volviendo a los deportistas cuando se están recuperando y también amateurs, cuando estás con un deportista de élite, te puedes, ante una misma lesión que un amateur, ¿vale? Te puedes llegar a plantear antes el pasar por el quirófano y a lo mejor no en el caso del deportista amateur. O sea, normalmente los tratamientos, tanto en un amateur como en un profesional, suelen ser iguales. Es verdad que los tiempos a veces son diferentes y por eso en amateur a lo mejor a veces pues hay determinadas cirugías que dices esperamos un poco a que adquieras una mayor masa muscular o a que baje la inflamación de una articulación y luego hacemos el tratamiento quirúrgico. Claro, si esto lo estamos hablando en un deportista de élite, dependiendo un poco de la situación, si es final de temporada, principio de temporada, si los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina, pues a veces lo que se intenta hacer es acelerar esas cirugías porque o sabes que es el único tratamiento o piensas que otro tratamiento puede fracasar y a lo mejor luego ya no hay tiempo para hacer ese tratamiento. Esa es la única diferencia, no porque se utilicen cirugías diferentes, ¿no? Que a veces uno piensa, pues que a ellos le hacen, pues no. Que muchos pacientes lo pueden llegar a pensar, es normal. Ahora, gracias a Clínica Centro, nos estamos dando cuenta que no, que incluso la recuperación, la rehabilitación, o sea, puedes tener igual que un deportista de élite, con otros tiempos, otras cosas, pero que en eso no cambia. Exactamente. No utilizo un material para unos y otros para otros. Pero la recuperación luego, es decir, porque aquí tenemos dos cosas. El deportista quiere volver a jugar. Sí. Y entonces tiene muchas ganas, claro, eso es importante. Acortemos tiempos, más rápido, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tal? Pero el deportista amateur no respeta, no por volver a la competición, pero como ya no me duele tanto, no respeta los tiempos. ¿Quién lo hace peor? Normalmente el amateur. Normalmente el amateur porque con el deportista de élite estamos todos los días, habitualmente, salvo que sea, yo que sé, un deporte individual en el que estés en algún sitio, pero habitualmente tienes a alguien al que puedes ir preguntando esto cómo lo hago, le recuerdas un poco lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, lo que le va a ayudar, lo que no le va a ayudar. Un deportista amateur, pues a veces no tiene esa persona o esa figura. Y entonces, pues si no le duele ya, pues bueno, si el deportista de élite lo hace, ¿por qué no voy a hacer yo esto? ¿O por qué no lo puedo hacer? Y entonces se piensa que a lo mejor los tiempos son los mismos y a veces pues no. Ya la última pregunta. ¿Hay algo en el que el deportista amateur debería, como doctora, digo, si viene un deportista a la consulta, que le tenga que decir, mira, en esto deberías fijarte en los deportistas profesionales? Pues sobre todo en las ganas, en el entrenamiento. O sea, no se puede competir
de ninguno de los deportes, el que sea, sin haber hecho un trabajo previo. Y un poco después también pues hacer lo que es el estiramiento, el calentamiento previo, el si tienes alguna molestia, ponerte frío, o sea, determinadas medidas que son como muy sencillas, que las puede hacer cualquier persona, pues eso, fijarse en todos aquellos detalles en los que se fija el deportista para estar al 100%, pues tú lo puedes hacer, no a lo mejor al mismo nivel, pero hay muchas cosas que sí. Pues entrenar, no, dice, si estoy trabajando 8 horas, llego y un partido de fin de semana, pues tienes todas las papeletas para que tus músculos no estén preparados y te pueda pasar algo. Si copiamos las botas, copiemos antes la salud. Eso. Así debería ser. Doctora Ana de la Torre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me quedaría más rato hablando, sé que va a volver porque ahora nos vamos a centrar a partir de ahora en otras lesiones, como especialista en muñeca, mano y codo. Pero espero tenerla pronto por aquí en Cuídate. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Continuamos. Securitas Direct, dígame. Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita. Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa. Ah, qué bien. Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-103-104. En Radio Marca seguimos ampliando fronteras. Más compromiso con los deportes de contacto. Más espacio para el MMA. Llega Generación MMA. Un programa 100% especializado en las artes marciales mixtas y en la UFC. Con Gonzalo Campos. De lunes a jueves a la 1:30 de la madrugada y siempre disponible en podcast. Radio Marca, donde se pelea cada historia. ¿Trabajas en un gimnasio, un club deportivo o en una pyme del sector? Entonces ya sabes que la normativa europea en sostenibilidad te afecta y no tener un plan puede salir caro. ESUE te ofrece asesoría y formación totalmente gratuitas para elaborar tu plan de sostenibilidad paso a paso y sin líos. Las plazas son limitadas. Entra ya en pymesostenible.com y reserva la tuya. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Los domingos saben mejor cuando los aliñas bien. Ivette Agudo y el chef Sergio Fernández te esperan en Aliñados, el nuevo programa gastronómico de Radio Marca. Recetas, trucos, historias y mucha pasión por la cocina. Aliñados, todos los domingos a las 9 de la mañana. Solo en Radio Marca y también en formato podcast. Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Bullaque. No, lo de Retuerta del Bullaque era verdad. Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Bullaque. Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Bullaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Este miércoles 4 de marzo, Valencia vibra con Radio Marca. Llega la gira Patrimonio del Deporte, el gran evento del 25 aniversario para reconocer a los referentes que han hecho historia en la ciudad. Desde las 10 de la mañana, la pizarra de Quintana en directo desde la Universidad Politécnica de Valencia. Entrada libre hasta completar aforo. Y por la tarde, programa especial de Ortega desde el Roig Arena en radio, YouTube y marca.com. Con el apoyo de la Universidad Politécnica de Valencia y la Generalitat Valenciana. Radio Marca. I will fight. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. And I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and
Vamos con nuestra doctora de cabecera, con Inés Lipergeide, y además con calendario de la salud. Atendemos a esas fechas importantes. Estamos con la doctora Inés Lipergeide, médico intensivista en la UCI Hospital Puerta de Hierro. Además, es especialista en medicina estética y antienvejecimiento en la Clínica Martín del Hierro Amsalem. Y, por supuesto, como decimos, nuestra doctora de cabecera aquí en el programa, en esta sección que bautizamos como A Tu Salud. Inés, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Yanela, buenas tardes a todos. ¿Cómo lo llevamos este febrero? ¿Bien? Lo llevamos. Lo llevamos. Que no es poco, lo llevamos. Que no es poco. En fin, bueno, decía Inés que hoy atendemos un poquito de nuevo al calendario de la salud. Se celebró el Día Internacional de la Epilepsia, segundo lunes, me comentabas, del mes de febrero, y queremos hablar un poquito más de este tema. Decían desde la Sociedad Española de Neurología que alrededor de un 30% de los casos de epilepsia se podrían evitar controlando los factores de riesgo. Claro, depende de la epilepsia, pero lo importante son esas cifras que a veces lanzan y que quizá llaman la atención, ¿no? Y es donde nos hacen tomar un poco de conciencia. Más de 50 millones de personas en el mundo padecen epilepsia. Cada año se diagnostican más de 2,4 millones de nuevos casos de epilepsia en el mundo. En fin, que queremos conocer un poquito más esta patología que tiene su propio Día Mundial, Inés. Efectivamente, parece como que es algo que le toca a otros. Muchas veces hablamos de este tipo de referencias en el programa, pero es que es verdad, ¿no? Y entonces parece que hay que marcar un día en el calendario para conseguir unos objetivos, ¿no? Y es prestar mejores servicios a los pacientes que tengan esta patología, ¿no? Y sobre todo que haya inversión a nivel de los gobiernos y todo para poder mejorar esta atención. Como bien decías, es que es una cantidad de millones de personas en el mundo impresionante. En España el año pasado 450.000 personas, ¿no? Y dices, bueno, sí, pero lo relacionas, o sea, la gente no lo relaciona con su vida habitual, ¿no? Conoces a alguien con epilepsia, conoces a alguien que le da crisis epiléptica, pero es que es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos, porque no tiene edades. Hay niños, ¿no? Entonces lo que nosotros no es que nació y tiene epilepsia desde pequeño, es como lo que llamamos una epilepsia primaria, ¿no? Una alteración de la función de las neuronas, pero de adultas sigue ocurriendo, ocurre en hombres, ocurre en mujeres, ocurren embarazadas, ¿no? Y de hecho las estadísticas dicen que 1 de cada 10 personas en algún momento de su vida puede llegar a tener una crisis epiléptica. Entonces estamos hablando de una patología muy frecuente. Entonces es importante, así como para que los oyentes lo distingan, o sea, una cosa es una crisis epiléptica, ¿no? Que es un episodio puntual, y una cosa es tener epilepsia, ¿no? Un síndrome o una enfermedad de la epilepsia. Entonces, una crisis puntual epiléptica es una situación puntual en tu vida en la que existe una alteración de la funcionalidad de tus neuronas. Las neuronas de tu cerebro se interactúan, o sea, tienen una actividad propia y interactúan con otras neuronas, y esa actividad eléctrica. Entonces, nosotros en el cuerpo tenemos 3 actividades eléctricas. El corazón, que eso lo tenemos como muy claro, que el latido del corazón va independiente, ¿no? La actividad eléctrica de las neuronas del cerebro, que es y luego la actividad también muscular, también eso va por actividad eléctrica. Entonces, si nosotros tenemos una alteración de esa función de electricidad del cerebro, puede que una neurona se vuelva loca y tenga mucha actividad, y lo que tengamos es como una crisis focal que llamamos, es decir, depende de la zona que esté, se irrita esa zona, llamamos irritación del cerebro en esa zona localizada, pero puede que se pueda propagar al resto del cerebro, ¿no? Entonces, lo que parece algo local, con lo que llamamos crisis focales, y puedes tener un movimiento de un brazo así, muy visual, y tú estar consciente, ¿no? No tener alteración del nivel de consciencia y tener un movimiento, porque esa neurona se ha vuelto loca y ha empezado a tener como muchísima actividad, o puede ser generalizada y se contagia en el resto de las neuronas, porque todas funcionan por electricidad y todas están conectadas. Y entonces es lo que llamamos las crisis tónico-clónicas, que son crisis en las que perdemos el nivel de conciencia, porque están afectadas muchas más neuronas, y además suelen ir acompañadas de movimientos de estos de flexoextensión, que si los ojos vuelven, que si se muerden la lengua, ¿no? Y son como las más visuales. También hay otro tipo de crisis, que son las crisis de ausencia, que de repente te quedas como oído, no es lo que nosotros consideramos, que de repente es una desconexión del medio, de mira, me está aburriendo tanto de lo que me está contando que decido desconectar, ¿no? Eso no es una crisis de ausencia, pero existen crisis epilépticas, es decir, una alteración de la función eléctrica del cerebro,
pero que producen no movimientos ni nada así como muy visual, sino desconexiones del medio, evitando que cualquier conexión con el exterior repercuta sobre tu cerebro, ¿no? Uh-huh. En todas ellas, independientemente de las que estamos hablando, suele ir acompañado de un periodo postcrítico que llamamos, es decir, existe una hiperexcitación, o sea, una hiperactividad de estas neuronas, y luego como que después de esta actividad tan grande se cansan mucho y te dejan fundido, ¿vale? Te dejan desconectado, lento, a lo mejor no eres capaz de hablar coordinado, de abrir los ojos, ¿no? Y ese periodo postcrítico que llamamos, después de tanta actividad, puede durar desde minutos hasta horas. Entonces, ¿en qué va esta enfermedad? Primero, en detectarlo, lo más importante, y segundo, aparte de controlarlo y tratarlo, ver la causa que ha producido esta crisis epiléptica o esta epilepsia, si lo consideramos ya que ha ocurrido más de 2 crisis y separadas determinado tiempo y que tienes esta enfermedad. Uh-huh. Entonces, todo va a ir un poco encaminado a eso. Si eres una persona epiléptica y resulta que te están cambiando el tratamiento y estás en tu casa y de repente tienes una crisis epiléptica, pues obviamente lo más frecuente es que sea porque no has conseguido controlarlo con el cambio de medicación, con el cambio de dosificación, o porque está ocurriendo algo en tu cuerpo que no te está permitiendo absorber bien lo que son los fármacos. Entonces pues tienes como una causa como más clara, ¿no? Es decir, posiblemente se ha descompensado una enfermedad de base. Pero existe otra opción, y es que existen que sean secundarias las crisis epilépticas a otra patología que puede ser muy importante, y estamos hablando pues de infecciones como una meningitis. O sea, que la epilepsia sea como un síntoma de algo, ¿no? Eso es, muchas veces debuta con una crisis epiléptica y con una repetición de crisis algo que hay debajo. ¿Vale? Eso suele ocurrir sobre todo en la gente con un poquito más de edad. Es difícil que de repente a los 50, a los 60 te debute una epilepsia primaria. Es decir, de repente ahora tus neuronas... O sea, hay que descartar siempre que haya algo debajo. ¿Cómo distinguirlo de un ictus? Por ejemplo, hay veces que un ictus puede empezar con una crisis epiléptica. Es decir, una pérdida de conciencia que ha empezado con un movimiento anormal y puede que sea una falta de riego y que detrás esté una falta de flujo cerebral y hay un ictus. También una hemorragia. Es decir, cuando nosotros las hemorragias las diagnosticamos en la UCI, muchas veces es que hizo una crisis epiléptica y luego ya no despertó y llaman a la ambulancia y les traen al hospital. Entonces, por eso es súper importante la coordinación de equipos para poder hacer una detección de la causa de esta crisis, y conlleva muchas pruebas complementarias, ¿no? Entonces, en el momento en que un paciente no conocido con crisis epilépticas ingresa en urgencias, lo más importante es la atención del médico de urgencias y el neurólogo, lo primero. Si el paciente está consciente o semiconsciente, pueden narrar qué ha pasado, la familia narra lo que ha pasado y podemos dirigir un poquito hacia dónde va, pero muchas veces llegan directamente en coma después de una crisis epiléptica, ¿no? Y ahí entramos nosotros, la UCI, nosotros tenemos un alto índice de pacientes con crisis epilépticas pero sí, casi siempre relacionadas porque hay un tema primario que es la causa y secundariamente ese paciente ha sufrido una crisis epiléptica, ¿no? Entonces, todo paciente que entra con una crisis en urgencias siempre se va a llevar pruebas complementarias, ¿no? Primero un escáner. Con el escáner lo que descartamos es que haya algo en ese cerebro que podamos ver con un escáner, como puede ser un tumor, como puede ser una hemorragia. Con un escáner con contraste podemos descartar también que haya un ictus, ¿no? También si hay que hacer analítica completa que nos descarte causas metabólicas, es decir, subidas de una serie de determinados factores, porque el paciente es un paciente renal, que no depura bien la sangre. También pueden producir problemas cerebrales secundarios y puede producir una crisis epiléptica, ¿no? O incluso una infección, es decir, te llega y dice, no, es que lleva con fiebre varios días, dolor de cabeza y de repente ha hecho una crisis epiléptica. Pues hay que descartar que no haya una meningitis detrás, ¿no? Entonces hay que hacer una punción de líquido cefalorraquídeo, analizar ese líquido, ¿no? Entonces todo esto hay que analizar todas las pruebas, o sea,
el síntoma es claro, ¿no? Y la clínica es clara, pero hay que determinar la causa porque vamos a actuar, nuestro tratamiento va a ir dirigido a distintas cosas. Primero, a calmar la crisis epiléptica, pero también a tratar el problema inicial que ha desencadenado esa crisis. ¿Vale? Y luego lo que decías, que si está relacionado con otra enfermedad, es importante encontrar ese origen y tener ese tratamiento. O sea, saber más o menos, grosso modo aquí, conocer esos tipos, ¿no?, de que pueden aparecer de epilepsia, esos síntomas para saber reconocerlos y saber cómo actuar ante una crisis epiléptica. Primero, para las personas que rodeamos a esa persona que lo está padeciendo en ese momento y cómo se actúa. Claro, efectivamente, lo que hablabas, lo primero de todo, es decir, si yo tengo un paciente con crisis epiléptica, pero lo está causando un pequeño tumor, aunque sea benigno, si yo no opero ese tumor, esas crisis no van a ceder, ¿no? O sea, hemos tenido pacientes pues que han estado en la UCI muy malitas, que no conseguíamos controlar esas crisis epilépticas y tenía un meningioma, que es un tipo de tumor. Mira, desde aquí le saludo a Lidia, que no sé si nos estará escuchando, que es una paciente que tuvimos así, que la gran decisión era estar haciendo continuamente crisis epilépticas, no despierta. Entre crisis epiléptica y crisis epiléptica puede que no despierte. Entonces, eso es un criterio de estar en la UCI y de nosotros mantener con determinados fármacos. Depende de la cantidad de fármacos que usemos y lo agresivos que tengamos que ser con el tratamiento, tiene que estar en la UCI vigilada, incluso sedada e intubada. Claro. Entonces, si nosotros, lo que nosotros planteábamos en las discusiones con el resto de los compañeros era, vale, yo tengo que contar las crisis epilépticas, pero si me la está provocando algo que tengo que quitarlo, habrá que quitar ese pequeño tumor por muy benigno que sea, ¿no? Que es un meningioma, que es una cosa que depende de las meninges y que a lo mejor pues se podía hacer de manera programada. Y decían los neurocirujanos, sí, pero es que yo quiero que le quiten las crisis epilépticas. Y entonces decíamos, sí, pero es que las crisis son por el tumor. Claro. Entonces, hay que llegar un poco al consenso y decidir de manera conjunta, que yo ahí tengo que dar gracias, la verdad es que por la persistencia del servicio de neurología de Lucía Alba, que es amiga mía de neuro y de todo el equipo, y los neurocirujanos, los neurofisiólogos, los radiólogos, los neuroradiólogos, nosotros hemos creado una unidad que, por ejemplo, todos los días a las 10 de la mañana nos reunimos para hablar de todos los enfermos neurocríticos y entre todos ponemos nuestro punto de vista, de tal manera que llegamos a consensos de, vale, yo opino que mi paciente tiene que ir por aquí, pero ¿qué otros tratamientos podemos ofrecerle y cuál es el abordaje multidisciplinar para tratar este tipo? Y luego en la UCI nosotros tenemos un alto índice, o sea, entre un 15 y un 20% han presentado crisis epilépticas durante el ingreso, o sea, es decir, es un índice muy alto. Nosotros manejamos este tipo de pacientes con la ayuda de neurología y todos los servicios que os he dicho, porque el manejo de estos pacientes es difícil. O sea, una cosa es el manejo que nos puede ocurrir en casa y otra cosa es un manejo de un paciente con lo que nosotros llamamos un estatus epiléptico, es decir, que no recupera nivel de conciencia, que mantiene esa actividad cerebral, estatus incluso refractario, cuando ya necesitamos más de 2 y 3 fármacos para controlar las crisis epilépticas, y luego lo que llamamos estatus no convulsivo. No todas las crisis epilépticas son movimientos exagerados que nosotros vemos. Muchos pacientes nuestros en la UCI están dormidos, están intubados y tienen una actividad cerebral con descargas eléctricas en el cerebro, pero que no se manifiestan en el exterior. Entonces, para nosotros es difícil, o hay que sospechar que un paciente que lo tenemos dormido y sedado puede tener descargas cerebrales y nosotros no verlo. Claro. ¿Vale? Entonces se te tiene que plantear siempre, y nosotros tenemos unos sistemas de monitorización de actividad cerebral continua que nosotros ponemos en la UCI, las que estamos viendo las ondas cerebrales. Y si nosotros vemos una onda cerebral que a mí no me parece lo habitual, es cuando empezamos y hablamos con los neurofisiólogos para hacer un electroencefalograma de una manera más detallada, para hacer pruebas de imagen para ver si existe alguna alteración nueva que haya provocado estas crisis. Entonces el manejo, aunque nosotros a pie de calle parece que es como una crisis convulsiva, tratamiento, fármacos a casa, a nivel intrahospitalaria el mundo de la epilepsia y todo ese tipo de patologías es mucho más complicado, claro, y mucho más enrevesado por lo que estás contando, y sin saber, ¿no? Es seguir las pistas. Cuando yo me encuentro con una persona que esté a priori, que pueda yo identificar como una crisis epiléptica,
saber cómo actuar. Entiendo, bueno, que rápido llamar a urgencias, pero no sabemos muchas veces cómo actuar. Claro, primero mantener la calma, ¿vale? Porque muchas veces es muy espectacular, ¿eh? La primera vez que ves a una paciente hacer una crisis epiléptica, una crisis tónico-clónica, es espectacular porque me ha pasado a mí de R1 siendo médico, ¿sabes? De residente de primer año verlo y decir que está pasando porque notas la gravedad de la situación, pero eres incapaz de hacer nada. Claro. Entonces simplemente es mantener la calma para proteger al paciente. Si pudieras, una vez pasada la crisis, ponerle en posición lateral de seguridad para evitar que el vómito se vaya al pulmón y demás, porque después de una crisis epiléptica siempre viene un periodo que hemos dicho poscrítico en el que hay una pérdida de nivel de conciencia, ¿vale? Y llamar al 112. Que nadie meta el dedo en la boca, para la lengua, para tragársela, no sé qué, porque lo más probable es que si metes el dedo te va a morder y además es que puede que no te suelte, porque como son movimientos de fuerza involuntarios, tan importantes, ¿no? Claro. Involuntarios, te van a morder y no vas a solucionar, no creas que vas a solucionar nada, a no ser que tengas un dispositivo que es un gel, que es una cánula de plástico que sea capaz de mejorar el tema de la respiración durante este proceso, pero no se te ocurra nunca meter los dedos en la boca. Y que ¿vale? a priori no vamos a tener ese aparato, con lo cual introducir, entiendo, como se ha visto muchas veces. Hombre, yo creo que esa creencia ya no existe, de meter, aunque sea, salía la típica imagen de una corbata o algo que puedan, con lo que ellos puedan morderse, decía, para no morderse la lengua, eso nos olvidamos. Mantener la calma, ponerlo de lado en el momento que pase la crisis y llamar a la 112. Eso es. Si estás en algún sitio donde haya oxígeno, como puede ser un avión, a mí como me pasan muchas cosas en muchos sitios, pues en los aviones llevan unas pequeñas balas de oxígeno, se habla con la sobrecargo, si podéis poner un poco de oxígeno. Mientras tanto, y esperar a los servicios de emergencia, lo que van a hacer ellos es poner oxígeno, tomar constantes y poner el primer fármaco intravenoso, que es el que está indicado, ¿no? Entonces, a partir de ahí habrá una escalada de tratamiento y de soporte vital, es decir, si necesita intubarse, se va a intubar, se va a monitorizar, y lo que se va a empezar es con tratamientos de fármacos para intentar poner ese cerebro en reposo, ¿vale? Porque lo que es como una actividad descontrolada y lo que hay que bajar es esa actividad cerebral y poner a través de los fármacos conseguir ese cerebro que calme y que no siga descargando, ¿vale? Porque la gravedad de la descarga es que si se sigue manteniendo, uno se puede llegar a morir de esto, no de una crisis puntual, pero si tu cerebro sigue descargando cuando ya estará en el hospital y el cerebro se inflama después de tanta descarga. Entonces es importante hacer un manejo inicial básico, que es lo que hemos dicho, ¿no? Mantener la calma, proteger al paciente, posición lateral de seguridad. Pero claro, te puede dar una crisis epiléptica conduciendo, te puede dar la crisis epiléptica en un barco, darte un golpe y caerte al agua. Te puede dar una crisis epiléptica nadando. Entonces, claro, en cualquier momento. El contexto es importante, o sea, y simplemente eso, llamar a los servicios de emergencia y proteger al paciente. Eso es lo que debería ser como a modo usuario de la calle. No os preocupéis que cuando ya lleguen los servicios de emergencia avanzados se procederá a hacer más. Y ya para terminar, que nos queda poco tiempo, en la Comunidad de Madrid se ha puesto en marcha el Código Crisis, que tiene que ver con esto. Eso es. El Código Crisis lleva ya un año pues rodando y empezando, pero vamos, justo la semana pasada se ha hecho una nota de prensa ya de la Comunidad de Madrid. Igual que existe el Código Infarto, de tal manera que con determinados síntomas en determinado tiempo tienes que estar en un hospital capaz de abrir esa arteria, ¿no? El Código Ictus, igual con unos síntomas tienes que ir a un hospital útil que te puedan tratar. El Código de Crisis consiste en asignar una serie de circuitos y actuaciones a nivel de la Comunidad de Madrid que sean eficientes, de tal manera que la detección de este tipo de pacientes se derive a hospitales que tengan capacidad de tratarlo y con la mayor seguridad posible, y que todas las personas en la Comunidad de Madrid tengan acceso al mismo tratamiento, ¿no? Entonces son protocolos de actuación extrahospitalarios e intrahospitalarios que lo que va a conllevar es como coordinación de distintas especialidades, desde según llegas a urgencias, pues que el de urgencias lo detecte, ¿no? Normalmente con el código crisis ahora te van a avisar la extrahospitalaria cuando tenga una sospecha de una crisis epiléptica, y se activan los neurólogos, los radiólogos,
los neurofisiólogos, que son los que hacen los electroencefalogramas, nosotros como unidad de cuidados intensivos, incluso los neurocirujanos, y luego que tengamos disposición de utilizar una serie de fármacos que puedan controlar esta crisis. Entonces, en Madrid se ha puesto en marcha, esto es muy complejo porque hay que activar servicios de extrahospitalaria y que todos los hospitales tengan esa disposición de médicos, incluso de guardia, porque no todos los hospitales tienen neurocirujano de guardia, no todos los hospitales tienen neurofisiólogo de guardia. Claro. Entonces, tiene que ser efectivo que si yo tengo una sospecha de una crisis epiléptica, te lleve a un hospital donde seamos capaces de manejar, diagnosticar correctamente y tratar al paciente y no tener que derivarlo a otro segundo hospital. Que esa actuación rápida, ¿no? Que vaya directamente ante esos síntomas, ante esa situación, a un equipo completo de un hospital. Muchas veces pues cuando se tiene que derivar y se pierde tiempo, ¿no?, de un hospital a otro. La verdad que es bueno saber esta activación, ¿no?, del código crisis. Habías dicho que ya estaba puesto el código ictus y código infarto. El código infarto, eso es. Vale. Y luego intrahospitalarios también hay otros códigos, que es el código sepsis, que es cuando existe una infección grave, pero eso ya es más a nivel intrahospitalario. Pero la idea de la Comunidad de Madrid y de casi todas las comunidades es protocolizar este tipo de asistencias para hacer en menos tiempo lo más eficientes posibles. Claro. Entonces es una forma de protocolo y ponernos de acuerdo con la atención extrahospitalaria, y todos los hospitales de Madrid hacer lo mismo, es decir, para que en un tiempo récord ese paciente tenga acceso a cualquier tratamiento, ya vivas en el este de Madrid con el oeste, que no tengas diferente atención, sino que todos hagamos lo mismo en el menor tiempo posible y de la forma más eficiente. De eso se trata. La verdad que es interesante, ¿no?, conocer cómo funciona, ¿no?, desde la parte más interna, ¿no?, este tipo de situaciones, de códigos. También te da como esa tranquilidad, ¿no?, el saber que está todo tan mecanizado y todo tan seguido y todo tan cuidado, ¿no?, desde la parte, claro, como paciente, ¿no?, que no se conoce. Un día deberíamos hablar de la sepsis, que yo creo que hemos hablado poco en este programa, de las septicemias, y también es un tema interesante. Lo haremos contigo aquí en el programa seguro. Muchísimas gracias, Inés, por haber estado con nosotros, por ponernos al día con tantísima información. Fíjate, hablábamos de epilepsia, yo no sabía que había tanto. Hombre, obviamente todas las enfermedades en sí tienen mucho de lo que hablar, pero a nivel usuario, a nivel paciente, a nivel programa, tantos tipos de epilepsia, ¿no? La verdad que de todo se aprende cada día aquí en Cuídate. Inés, muchísimas gracias. Te vemos el próximo martes. Muchas gracias, Yanela, y gracias a todos por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Cuídate. Yanela Clavo. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo ya. Mañana ya sabes que viene Natalia Freire con Cuídate Runner, en la versión más runner, todos los viernes, también de 3 a 4 de la tarde. Y nosotros volvemos a vernos el lunes, también a las 3. Hasta entonces, que paséis buenos días. Hasta entonces, adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca.